el título de la predicación se llama ¿Cómo puedo tener fe para seguir adelante? Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, a ti la honra, a ti la gloria. Señor, eres un Dios bueno, verdaderamente bueno, que tiene todo bajo su control. Y gracias, Señor, porque en este culto podemos adorarte y exaltarte con toda libertad, mi Señor. Síguenos guiando con el Espíritu Santo para alabarte, mi Dios. Síguenos guiando con el Espíritu Santo para exaltar tu glorioso nombre. Hazlo, mi Señor, hazlo. Que tu palabra, mi Señor, en esta mañana penetre hondo. Que tu palabra penetre profundo en cada mente y en cada corazón. Haz lo que tengas que hacer por medio de tu palabra. Necesitamos de ti, necesitamos tu ayuda en esta mañana, mi Señor, para entender tu palabra. Guíanos a tu verdad, guíanos, mi Señor, a lo que dice tu palabra. Guíanos, por favor. Mira que te lo estamos rogando en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, mi Señor. Y ayúdame a mí también, Señor, a exponer tu palabra, Padre, y a darte la gloria a ti y solo a ti. Y también permíteme, mi Señor, que cuando esté exponiendo tu palabra, quiero hacerlo sin ningún error para que tú recibas también la gloria. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, amén. Gracias, mis hermanos, gracias. ¿Cómo puedo tener fe para seguir, mis hermanos? Es una serie de predicaciones, mis hermanos, que he estado preparando y se llama así, mis hermanos, esta serie de predicaciones, ¿cómo puedo tener? Puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque quiero, mis hermanos, que hablemos y estudiemos la palabra de Dios, no solo cómo podemos tener fe para seguir, mis hermanos, sino también cómo podemos tener paz, cómo podemos tener alegría o gozo, mis hermanos, cómo podemos tener madurez, mis hermanos. Y esto es lo que quiero en los próximos domingos, empezando desde hoy, mis hermanos, que sigamos esta serie de predicaciones así, mis hermanos. Quiero decirles también que lo que trataré, mis hermanos, es que las predicaciones sean muy prácticas, mis hermanos. Estoy seguro que ustedes, yo también, sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, mis hermanos. Pero lo que intento, mis hermanos, o trataré es de cómo podemos hacerlo. Cómo podemos tener más fe, cómo podemos tener la paz de Dios. Hablamos de la paz de Dios y a veces como algo abstracto, no. ¿Cómo podemos tenerlo, mis hermanos? Y qué podemos hacer, mis hermanos, para disfrutar de la paz de Dios, para tener fe, para crecer y madurar. Eso, mis hermanos, vamos a hacer a partir de esta semana, en las próximas predicaciones, los próximos domingos. Y también, mis hermanos, he preparado esta guía de estudio bíblico, mis hermanos. Allí abajo tenemos copias y yo les animo, si alguno quiere abrir su casa para compartir la palabra de Dios con sus familiares, sus vecinos, un amigo, mis hermanos. Bueno, está esta guía allí abajo en la mesa, que está allí abajo, mis hermanos. Hemos sacado varias copias, allí están, y si alguien más necesita llevarse 5 o 10 copias, pues mis hermanos, allí están disponibles. Y podemos sacar más inmediatamente el día de hoy, mis hermanos. Y este es pues un estudio, mis hermanos, que está muy relacionado con la predicación de hoy, mis hermanos. Entonces, si lo quieren ustedes tener este estudio, lo tenemos allá abajo, mis hermanos. Y a partir de hoy, pues todas las predicaciones tendrán este estudio para que lo podamos compartir con amigos, vecinos, compañeros de trabajo, mis hermanos. Si tenemos un rato, una media hora con alguien, le podemos compartir un estudio bíblico, mis hermanos, en nuestros hogares o allí mismo en el trabajo, mis hermanos, haciendo esto. Bueno, vamos a comenzar, mis hermanos. ¿Y cómo puedo tener fe para seguir? ¿Alguna vez, mis hermanos, se han quedado sin gasolina en el carro? Y la verdad, mis hermanos, no es nada bonito, ¿verdad? Una vez me quedé sin gasolina, mis hermanos, pero saben, mis hermanos, yo en esa época tenía un Volkswagen y pues se empujaba fácilmente. Pero saben, estaba yo parado en la fila de la gasolinería, mis hermanos, cuando el carro se quedó sin gasolina. Entonces la persona que estaba atendiendo y colocando gasolina en los motores, pues me ayudó y lo empujamos fácilmente. Pero recuerdo muy bien, mis hermanos, en una ocasión
que mi papá pues iba con mamá y mi hermana, iban en una camioneta combi que teníamos hace ya bastantes años, mis hermanos, y en esta camioneta habían ido allí por las lomas de Chapultepec, habían ido por allí y luego pues mi papá vio que ya se le estaba bajando la gasolina, se paró en una gasolinera y luego pensó, hay mucha gente. Y mi esposa, mi mamá le dijo, oye, quedémonos aquí, aunque nos tardemos, porque había mucha gente, mucha fila. Y entonces, no, vámonos, sí llegamos a la casa. Y bueno, a medio periférico se quedaron sin gasolina. Y allí mis hermanos, se orillaron y mi mamá estaba muy, muy enojada, mis hermanos, muy enojada porque mi papá tuvo que bajarse, conseguir un bote, mis hermanos por allí, ir a una gasolinera que estaba lejos, allí en medio del periférico, mis hermanos, y entonces llegar esto. ¿Por qué les cuento esto? Porque esta es una imagen, mis hermanos, de lo que a veces nos pasa en la vida. Nos quedamos, mis hermanos, atorados en algo y no seguimos adelante con el plan de Dios para nuestras vidas, mis hermanos. ¿Saben? Dios es gracioso. Es decir, mis hermanos, sin parte de su gracia. Y mis hermanos, esta gracia de Dios se evidencia, se hace notar, mis hermanos, en que tiene un plan específico para cada vida, para cada uno de nosotros, mis hermanos, y Dios desea revelarnos ese plan. Dios desea revelarnos ese plan, mis hermanos. Y a pesar de que Dios ha diseñado un plan específico para todos nosotros, una ruta que tenemos que seguir, mis hermanos, en ocasiones se nos hace difícil reconocer lo que Dios ha hecho, mis hermanos. A veces avanzamos por la vida sin detenernos a pensar en el plan de Dios y vamos dando tumbos, vuelcos, tropezones, mis hermanos. Y en vez de perder el tiempo, porque a veces lo perdemos, mis hermanos, en vez de perder el tiempo en lo que no es importante, tenemos que confiar en el Señor, en que Él tiene un plan, un propósito para cada vida, mis hermanos, y debemos procurar descubrir su voluntad y alinearnos en el plan de Dios. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos, verdaderamente, alinearnos con el plan de Dios que Él tiene diseñado para nuestras vidas. El problema, mis hermanos, es que, como les comentaba, este aspecto de la gasolina en los carros, a veces nos detenemos, mis hermanos. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Necesitamos fe. Necesitamos fe para confiar en el plan de Dios. Necesitamos fe, mis hermanos, para seguir en la ruta que Dios ha trazado, aunque no lo entendamos. Necesitamos fe, mis hermanos, para seguir el plan de Dios, aunque no veamos el plan completo, porque es paso a paso. Necesitamos fe. Es como la gasolina, mis hermanos, de nuestros autos, que la necesitan para seguir adelante. Ustedes y yo necesitamos la fe, mis hermanos, colocada en nuestro Señor para que podamos seguir adelante en su plan para nuestras vidas. Así que, mis hermanos, hay una verdad central que quisiera compartirles, y es lo que veremos en esta mañana, mis hermanos. ¿Cuál es esta verdad central? Es esta, mis hermanos, que si tú y yo no confiamos por completo en Dios, vamos a dudar del camino que ha escogido para nosotros. Necesitamos fe, mis hermanos, para confiar en el plan de Dios. Si no es así, estaremos dudando, estaremos vacilando, mis hermanos, en el camino que Dios ha trazado para ti y para mí, en el plan de Dios que Él ha trazado para nosotros. Esta predicación, mis hermanos, está basada en el libro de Proverbios. Y quisiera leerle para ustedes, mis hermanos, Proverbios 3, del 1 al 8. Proverbios 3, del 1 al 8, mis hermanos. Y quisiera leerlo para ustedes. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y luego agrega, mis hermanos, este versículo 5: Fíate de Jehová
de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Lo pueden subrayar, mis hermanos? Subrayenlo allí en sus hojas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En este pasaje, mis hermanos, podemos ver que Dios quiere guiarnos por el camino correcto. Quiere guiarnos por el camino adecuado. Pero saben, mis hermanos, tenemos temores, tenemos inseguridades, dudas, mis hermanos, que pueden llegar a desviarnos del camino y la ruta que Dios ha trazado para nosotros. En este pasaje, pues, mis hermanos, se nos revela lo que el Señor demanda para ti y para mí. Hay una revelación de Dios aquí para nosotros, mis hermanos, que debemos seguir. Entonces, mis hermanos, voy a tratar, mis hermanos, de responder esta pregunta. ¿Cómo puedo tener fe para seguir el camino de Dios? ¿Cómo puedo tener la fe necesaria para seguir en el camino de Dios? Trataré de responder esta pregunta, mis hermanos, a lo largo de esta predicación, y quiero compartirles 4 puntos, 4 cosas, mis hermanos, que nos harán que podamos confiar más en Dios, tener más fe para seguir el camino o la ruta que Él nos ha trazado. En primer lugar, mis hermanos, debemos reconocer que Dios desea que tú y yo confiemos en Él. Este es el deseo de Dios. Debemos confiar en Él, mis hermanos. Dios desea esto, que confiemos en Él, mis hermanos. ¿Saben? Dice Proverbios 3:5, mis hermanos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra allí, fíate, mis hermanos, nos está demandando a ti y a mí que debemos confiar en Dios. Este es el deseo de Dios. Es el deseo, mis hermanos, para nuestras vidas. ¿En qué consiste la confianza? La confianza, mis queridos hermanos, consiste en creer en la integridad, en la habilidad y el carácter moral de una persona. Por ejemplo, mis hermanos, alguien que está enfermo, pues, mis hermanos, puede tener un médico de confianza. Confía en él, confía en su integridad, confía en su habilidad, confía en su carácter. Un médico, mis hermanos, una persona que está enferma, confía en eso. Pero si de repente, mis hermanos, el médico se va de vacaciones o se muda, mis hermanos, y la persona que estaba enferma, bueno, mis hermanos, queda ahora en una inseguridad. Queda en inseguridad. Es lo mismo, mis hermanos, cuando alguien contrata un abogado o un contador, mis hermanos, se basan las relaciones, mis hermanos, en la confianza. Se basa en esto. Y la confianza consiste precisamente en esto, en creer en la integridad, la habilidad y el carácter moral de una persona. Precisamente esta es la clase de confianza, mis hermanos, que debemos tener en nuestro Padre Celestial. Esta es la clase de confianza que debemos tener. Solo de esa manera, mis hermanos, podremos nosotros seguir aquello que nos ordena y que está demandando de nosotros. ¿Cómo podemos seguir, mis hermanos? Solo de una manera. Tenemos que confiar en Dios. Si no tenemos fe, si no confiamos en Él, mis hermanos, ¿sabes qué va a pasar? Ni seguiremos a Dios, ni viviremos de acuerdo con su voluntad, si no tenemos confianza en Él. Hay una anécdota, mis hermanos, muy famosa de un gran trapecista, mis hermanos, que pusieron una cuerda de acero a través de las cataratas del Niágara. Y entonces, mis hermanos, bueno, él atravesó la cuerda, mis hermanos, de ida y de regreso. Y le preguntó a una de las personas que lo estaban observando allí, a una gran multitud, mis hermanos, viendo a este hombre pasando sobre las cataratas del Niágara. Y entonces le preguntó a las personas que están allí, ¿creen que puedo volver a pasar allí? ¿Creen que puedo volver a hacerlo? Y todos dijeron que sí, porque ya lo habían visto. Bueno, si creen que puedo volver a hacerlo, ven, súbete conmigo.
Le dijo a uno, mis hermanos. Y ¿saben? Eso es la diferencia, mis hermanos, entre tener fe o no. Yo puedo considerar, mis hermanos, que Dios puede hacer algo en mi vida, que puedo, mis hermanos, hacerlo. Pero una cosa, mis hermanos, diferente es treparme con Dios en el mismo barco o en la misma cuerda. Puedo considerar, mis hermanos, que un barco puede atravesar el océano. Pero ¿saben qué es fe? Subirme al barco para atravesar el océano. Eso es fe. Si ustedes y yo no tenemos fe, mis hermanos, si ustedes y yo, ¿saben qué va a pasar? No seguiremos a nuestro Señor, ni estaremos viviendo de acuerdo a su voluntad. No lo haremos. Pero si confiamos y le obedecemos en nuestro diario vivir, ¿saben, mis hermanos, lo que sucederá? Podremos testificar de que Dios nunca nos ha fallado. Podremos testificar esto. Policarpo, mis hermanos, fue un hombre que vivió en la etapa patrística de la iglesia, de los padres de la iglesia. ¿Qué significa, mis hermanos? La etapa patrística de la iglesia es la etapa inmediatamente que sigue a la etapa apostólica. Es decir, cuando los apóstoles murieron, mis hermanos, quedaron discípulos de los apóstoles. Y eran los padres de la iglesia, mis hermanos, donde se instituyó y se fortaleció la iglesia. Un hombre, mis hermanos, llamado Policarpo. Mis hermanos, que era muy famoso porque era verdaderamente una persona piadosa y santa, que seguía al Señor. Este hombre, mis hermanos, fue condenado a morir por seguir a Cristo. Y mis hermanos, la condena, la manera que hicieron que este hombre muriera fue meterlo, mis hermanos, en el vientre de un toro de metal. Y allí, mis hermanos, debajo del toro de metal, le iban a prender fuego. Ya estaba todo preparado y le preguntaron a este hombre: arrepiéntete, deja de seguir a Jesús, deja de tener confianza en Él y no morirás. Y lo que este hombre respondió: durante tanto tiempo he seguido a Cristo Jesús y mi Señor nunca me ha fallado. ¿Cómo lo voy a negar? ¿Cómo voy a negar a mi Señor que nunca me ha fallado? Y saben, mis queridos hermanos, saben verdaderamente, si tú y yo depositamos nuestra confianza en Él, esa precisamente también será nuestro testimonio. He estado con el Señor 1 mes, 2, 1 año, 10 años, 20 años, y el Señor nunca me ha fallado. Ese puede ser tu testimonio, también el mío, mis hermanos, verdaderamente. Cuando uno ve, mis hermanos, la bondad de Dios, mis hermanos, y también que nunca falla, mis hermanos, nunca, nunca falla. Quisiera, mis hermanos, que abrieran sus Biblias. No lo tengo en la pantalla, pero sí en las Biblias. Quisiera que vieran Jeremías, mis hermanos, 29:11. Es un pasaje muy conocido Jeremías 29:11. Si ya lo tienen allí o quieren apuntarlo en sus boletines, mis hermanos, donde tienen algún espacio. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra versión de la Escritura, mis hermanos, en otra versión de la Biblia, dice pensamientos de bien y no de mal, para darles finalmente una esperanza y un futuro. Para darles una esperanza y un futuro. Lo que podemos ver, mis hermanos, aquí es la bondad de Dios. Y cuando nosotros podemos ver que Dios es un Dios bondadoso, eso nos anima, mis hermanos, a todos nosotros a confiar más en Él, a seguir confiando en Él. Cuando vemos, mis hermanos, que Dios verdaderamente es un Dios bondadoso. Lamentaciones 3, 23 y 26, mis hermanos, en sus Biblias. Aquí otra vez, mis hermanos, guiado por el Espíritu Santo, Jeremías está escribiendo otra vez aquí en Lamentaciones. Y es un pasaje también muy conocido, mis hermanos, Jeremías 3, 23 dice, mis hermanos, o del 22, por la misericordia de Jehová,
no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Cómo podemos, mis hermanos, aprender a confiar más en nuestro Señor? Entendiendo acerca de su bondad y experimentándolo. Puedes leerlo en la Biblia, pero si de verdad no estás confiando en Dios, eso no entrará en tu mente y en tu corazón. Podrás ser una verdad nada más que lo sepas, podrás saberte el versículo, pero es, mis hermanos, que todos debemos experimentar la bondad de Dios. ¿Y cómo puede ser esto? Tienes que aprender a confiar en Él. Tenemos que hacer esto, mis hermanos. Tenemos que confiar en nuestro Señor. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, lo que tenemos, ¿qué podemos hacer o cómo podemos tener fe para seguir en el camino de Dios? Es algo, mis hermanos, que tenemos que entender. Tenemos que confiar también en la soberanía de Dios. La semana pasada, mis hermanos, les hablaba acerca de esto, la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que Dios tiene todo control. Es un Dios soberano. La semana pasada, mis hermanos, les comentaba que Dios es el Dios creador, sí, y no ha dejado al garete, mis hermanos, el universo. No son las leyes de la física las que mantienen el universo. No son las leyes de la física, mis hermanos, lo que está haciendo que la Tierra gire alrededor del Sol. No es esto, mis hermanos, es el poder de Dios. Dios no ha dejado, mis queridos hermanos, al azar o a la suerte su creación. Dios la sigue manteniendo, y este es el testimonio de la Biblia. Dios sigue manteniendo el universo, mis hermanos. Todas las cosas están bajo su control. Dice la Escritura allí en el Evangelio según Mateo, mis hermanos, que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados y ni uno de ellos cae a tierra, mis hermanos, si no es porque Dios no lo decide así. Dios es un Dios soberano, mis hermanos. Dios es un Dios soberano. Tiene todas las cosas bajo su control. Y sabes, Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí. Por eso dice la Escritura, mis hermanos, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propio saber, en tu propia inteligencia. No te apoyes en tu propia opinión. Aquí lo que cuenta, mis hermanos, es la soberanía de Dios. Es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y esto debe animarnos, mis hermanos. Él es quien reina sobre todo lo que existe. Su soberanía, mis hermanos, consiste en su sabiduría, en su poder y su rectitud unidas en una sola persona, Dios. Todo está unido en Él, mis hermanos. Y el plan de Dios que Él tiene diseñado para ti siempre es bueno. Siempre es bueno, mis hermanos. Incluso en las ocasiones que no lo parezca. ¿Tú has estado enfermo? De gravedad, sí, quizás. Algunos más, otros menos. Quizás alguno ha tenido un accidente, mis hermanos. O quizás alguien ha pasado alguna situación difícil. Y no siempre, mis queridos hermanos, podemos comprender por qué Dios permite las enfermedades. No siempre podemos comprender, mis hermanos, por qué tenemos dificultades o pruebas que llegan a nuestras vidas. No siempre lo podemos entender. Pero sí quiero decirles algo, mis hermanos. Podemos tener la seguridad de que Dios nos ama de manera incondicional. Dios nos ama. No podemos entender por qué nos enfermamos, por qué tenemos tal problema, por qué esa dificultad, por qué esa complicación. Pero lo que sí, mis hermanos, podemos entender y tener la seguridad de que Dios nos ama. Y eso no va a cambiar. Pueden cambiar muchas cosas en la vida. Tú mismo puedes cambiar. Pero algo que no va a cambiar nunca, nunca, y que no depende de lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer, es su amor, que es inalterable.
No depende de lo que hagamos o dejemos de hacer su amor, mis hermanos. Siempre está allí, a pesar de nuestros pecados. Si tú has pecado, lo que tienes que hacer es regresar al Padre. Es como la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, mis hermanos, se fue, dilapidó la fortuna, vivió perdidamente, pero luego recapacitó. Dice, en la casa de mi padre los siervos comen mejor que yo. Y aquí este hombre, mis hermanos, para denotar la condición de él, estaba cuidando cerdos. Era un judío. Era un judío. Y para los judíos, mis hermanos, los cerdos eran animales impuros. Y allí estaba él queriendo comerse la comida de los cerdos. Eso nos habla, mis hermanos, de su gran problema que tenía este hombre. Recapacitó. Pero el padre, mis hermanos, todos los días se paraba a la puerta de la casa para ver si su hijo regresaba. Y es así Dios, mis hermanos. Quizás echamos a perder el plan de Dios por nuestra incredulidad, nuestra inconsistencia, nuestra falta de disciplina. Echamos a perder el plan de Dios en nuestras vidas por muchas razones. Pero ¿saben, mis hermanos? Dios no muta en su amor para con nosotros. Dios, mis hermanos, está esperando que tú y yo regresemos a Él. Así es que nunca cambia. En todo momento Dios es amoroso, misericordioso y además amable con nosotros. Es por eso que tú y yo podemos descansar en su sabiduría. Podemos descansar en la sabiduría de Dios. Ahora bien, mis hermanos, este pasaje tan conocido, Romanos 8:28, ¿lo podemos leer juntos? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que, mis hermanos, fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Si llega una dificultad, si llega una circunstancia difícil a tu vida, si llega una circunstancia verdaderamente complicada, entonces, ¿qué, mis hermanos? Lo que podemos ver, que Dios sigue aplicando su bondad. Todas las cosas ayudan a bien. Y esto es todas las cosas, aún las más complicadas, para aquellos que aman a Dios. Esto tenemos que entenderlo, mis hermanos. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo podemos tener fe para seguir en el camino de Dios? En tercer lugar, tengo que poner mi confianza de todo corazón en el Señor. El pasaje que estamos viendo, mis hermanos, Proverbios 3:5, dice, mis hermanos, fíate de Jehová de todo tu corazón. Si lo puedes subrayar allí, de todo tu corazón, fíate en el Señor. Confía en Él de todo corazón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en vez de que tú y yo sigamos nuestro propio conocimiento y razonamiento, en lugar de que sigamos nuestra propia opinión o consideremos lo que es mejor para nosotros, debemos considerar, mis hermanos, o colocar toda nuestra confianza en el Señor. Y esto requiere, mis hermanos, no solo que estemos de acuerdo con Dios, sino que también tengamos fe en Él. Que tengamos fe en Él, mis hermanos. Estar de acuerdo con Dios, mis hermanos, significa que coincidimos en cuanto a lo que Él dice para nuestras vidas está bien. Que coincidimos en que lo que es correcto y que Dios dice que es correcto, debemos seguirlo, mis hermanos. Debemos hacer esto. Ahora, ¿cómo podemos poner toda nuestra confianza en el Señor? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos poner nuestra confianza en Dios, mis hermanos? Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? De la siguiente manera, mis hermanos. No siguiendo nuestro propio camino. No siguiendo nuestro propio camino. Mis hermanos, ¿saben? Dice el versículo, otra vez, mis hermanos, Proverbios 3:5, no te apoyes en tu propia prudencia.
¿Qué es lo que quiere decir, mis hermanos? Lo que quiere decir es que Dios sabe cuál es el mejor camino. Sabe, mis hermanos, por dónde ha de llevarnos. Sabe, mis hermanos, cuál es. Él sabe el plan, nosotros no, mis hermanos. Significa esto, que confiemos en que Él nos va a guiar por el camino correcto. ¿Les ha pasado, mis hermanos? Uno saca el celular y bueno, antes los GPS, mis hermanos, había aparatos de GPS, pero ahora todos los celulares tienen aplicaciones, Waze y Google Maps y mapas, mis hermanos, y uno le pone voy a tal dirección, lo pone allí, mis hermanos, y lo lleva a uno. Bueno, mis hermanos, a veces ocurre que en una ocasión, por ejemplo, mis hermanos, y estaba yo allí por el centro, mis hermanos, por la avenida Cuauhtémoc, que iba, pues ya venía para la casa de ustedes, mis hermanos, y me trajo por un camino, mis hermanos, metiéndome por callejones en la colonia Doctores, mis hermanos, y hasta íbamos con cierto temor, porque hemos visto, mis hermanos, videos donde les rompen el cristal y los asaltan, y eran unos callejones. Yo estaba pensando, ¿y por qué Waze me trae por aquí? ¿Por qué no me lleva por otro camino? Bueno, mis hermanos, Dios no es así. Él nos va a llevar por el camino correcto, por el camino adecuado, el mejor camino, mis hermanos, el Señor nos va a llevar. Entonces, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, mis hermanos. No nos apoyemos en esto. Ahora, por otro lado, mis hermanos, también significa esto, mis hermanos, significa precisamente confiar en el Señor de todo corazón. No solo, mis hermanos, que sigamos nuestro propio camino. Significa también, mis hermanos, que tú y yo no podemos escoger las áreas que le confiaremos. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que a veces, y lo tenemos que reconocer, confiamos en Dios para algunas cosas, pero otras las manejamos nosotros. ¿No es así? Algunas cosas que están difíciles y que no nos queda otra salida, bueno, mis hermanos, las confiamos en Dios. Pero otras cosas, mis hermanos, de nuestras vidas, no las confiamos en Él. ¿De qué se trata esto, mis hermanos? De que todo, aquí, mis hermanos, se trata de todo o nada. No se trata, mis hermanos, solo una parte. Se trata de que todas las áreas de nuestras vidas, mis hermanos, todas las áreas estén bajo el control de Dios. No es sabio, verdaderamente, depender de nuestra propia opinión, porque tú y yo tenemos un entendimiento limitado. Nuestro entendimiento es así, mis hermanos, mientras que el Señor posee un conocimiento amplio y eterno. Y se trata de que tú y yo confiemos en Dios absolutamente todas las áreas de nuestra vida, todas, no unas. Todas las áreas de nuestra vida debemos confiarlas en Dios. Ahora bien, mis hermanos, en segundo lugar, tenemos, ustedes y yo, tenemos además de cómo hacerlo, mis hermanos, tenemos al mismo tiempo, no tenemos que seguir nuestro propio camino, sino que también tenemos que reconocer el señorío de Dios. Reconocerlo, mis hermanos. ¿Cuál dice Proverbios 3:6? Vamos a leerlo, mis hermanos. Fíjense bien, vamos a leerlo. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es? Si lo pueden subrayar, mis hermanos, lo que está subrayado en la pantalla, por favor, allí en sus boletines. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa esto? Que uno está dispuesto, mis hermanos, a decir, sí, Señor, tú eres el Dios soberano y tienes el control de toda mi vida, de toda mi vida. Eso es lo que implica, mis hermanos, reconocer el señorío de Dios. Que cada área de la vida, mis hermanos, está colocada en sus manos. Que Él, mis hermanos, nos va a llevar por buenos caminos. Reconociéndolo, mis hermanos, en nuestros caminos, estamos reconociendo el señorío de Dios
para nuestras vidas. Así es que no nos apoyemos, mis hermanos, en nuestra propia opinión o nuestra propia sabiduría. Así es que tenemos que admitir, mis hermanos, que Dios es el Señor de nuestras vidas. Tenemos que admitir esto. Él es quien tiene toda autoridad y derecho de guiarnos en cada paso que demos diariamente. Es en cada decisión, mis hermanos queridos, en cada decisión que tomamos, en cada decisión diaria, decisiones que tomamos en el trabajo, decisiones que tomamos en el hogar, decisiones financieras, decisiones económicas, decisiones en nuestras relaciones, mis hermanos. Si las rendimos a la voluntad de Dios, mis hermanos, y confiamos por completo en sus planes, estaremos reconociendo su señorío. Hay decisiones que no son importantes. ¿Qué ropa te vas a poner? Eso no es importante. Quizás, ¿qué vas a comer? Tampoco es una decisión importante. Pero hay decisiones que son importantes, mis queridos hermanos, y cada decisión diariamente la debemos poner en sus manos. Por eso dice el pasaje, reconócelo en todos tus caminos. ¿Saben también otra cosa que dice el pasaje? Si tú y yo lo hacemos, Él nos va a proteger de las malas decisiones. Ayer, mis hermanos, tuvimos una reunión de matrimonios, le doy gracias a Dios, tuvimos 11 parejas, ¿verdad, mis hermanos? Tuvimos 11 parejas y bueno, éramos 22 aquí en la tarde, mis hermanos, y yo le doy gracias a Dios a mi hermano Cervey y también a Violeta y también a mi hermano Mario y mi hermana Lidia. Gracias, mis hermanos, por organizar la reunión de matrimonios. Les doy muchas gracias. Pero, mis hermanos, les comentaba el día de ayer, mis hermanos, precisamente en este sentido. El sitio en el que ahora nos encontramos, la posición que tenemos ahora, la situación que está ahora en nuestras vidas, es por las decisiones del pasado. Las decisiones que tú has tomado en el pasado, eso trae como consecuencia el presente en nuestras vidas. Y las decisiones que tomemos en el presente, mis hermanos, eso nos pondrá en el futuro en una posición. Si tú tomas malas decisiones, déjame decirte que estarás en una mala posición en el futuro. Y a veces, mis hermanos, hay personas que dicen, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esto? Señor, ¿por qué me mandas esto? No es así. Son las decisiones erróneas, equivocadas o malas que tú has tomado en tu vida. No tienes derecho a quejarte de eso. Debes responsabilizarte de tu propia vida. Por eso, mis queridos hermanos, la verdad, la vida consiste en tomar decisiones. ¿Y qué debemos hacer? Tomar las buenas. Si tú reconoces a Dios en todos tus caminos, si tú lo reconoces, entonces el Señor, como dice este pasaje, nos protegerá, mis hermanos, de las malas decisiones. Si tú reconoces a Dios, su soberanía, pones tu confianza en Él, entonces, mis hermanos, nos va a ayudar a esquivar los obstáculos que enfrentemos y quitará de nuestras vidas toda confusión y duda, mis hermanos. En otras palabras, lo que quiero decirles, el camino correcto siempre es el de la obediencia a Dios. Siempre, mis hermanos. Entonces, puede que en ocasiones tú y yo tropecemos. Puede también que necesitemos ser corregidos en ocasiones, porque Dios nos va a corregir si es el caso, pero el Señor siempre nos va a guiar de regreso a su camino cuantas veces sean necesarias si mantenemos una posición de obediencia. Déjenme ponerles un ejemplo de esto, mis hermanos, y es algo que Dios siempre hace. Alguna vez ya se los he comentado. El pueblo de Israel, mis hermanos, tardó solo 2 años desde Egipto hasta el punto, mis hermanos, que se llama Cades Barnea, para atravesar el Jordán. Solo 2 años. Atravesaron el desierto, mis hermanos, y llegaron a ese lugar. Y cuando, mis hermanos, mandó
a Moisés, a Josué, Caleb y a otros 10 personas para examinar la tierra. Si ustedes recuerdan bien la historia bíblica, mis hermanos, regresaron y dijeron, sí, es muy buena tierra, pero hay gigantes, las ciudades están fortificadas y a nosotros, a ellos les parecíamos como langostas, como chapulines o insectos, les parecíamos a ellos. Josué y Caleb, mis hermanos, pensaban de manera diferente. Y entonces todo el pueblo se empezó a quejar. Mejor hubiéramos estado mejor en Egipto. Hubiera sido mejor la esclavitud que venir a morir acá. Allá estábamos mejor. ¿Saben, mis hermanos, lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Rebeldía. Estaban siendo rebeldes. Entonces, ustedes recuerdan la historia bíblica que dice, mis hermanos, que el Señor dijo que esta generación de los de 20 para arriba, mis hermanos, iban a morir en el desierto, y hasta que quedan los de 20 para abajo, 20 años para abajo, esos serían los que entrarían allí. Dios, mis hermanos, los regresó para estar otros 38 años en el desierto, y finalmente, cuando aprendieron a ser obedientes, a depender de Dios, Dios los llevó al mismo punto, exactamente al mismo punto. Y eso va a suceder en nuestras vidas, mis hermanos. Si tú y yo no somos obedientes a la voluntad de Dios, Dios, mis hermanos, nos enseñará lecciones para que corregirnos, para que aprendamos, y finalmente nos va a llevar al mismo lugar, exactamente. Entonces, ¿de qué se trata? De que seamos obedientes. Porque si somos obedientes, mis hermanos, el Señor, mis hermanos, nos permitirá seguir avanzando. Entonces, tenemos que hacer esto. Ahora bien, cuarto lugar, mis hermanos, en cuarto lugar, mis hermanos, ¿cómo puedo yo tener fe para seguir el camino de Dios? Dios, mis hermanos, nos manda advertencias. Haré caso de las advertencias de Dios. Haré caso de esto, mis hermanos, de las advertencias de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Los semáforos, ¿para qué están? Tienen 3 luces, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Verde es para que sigamos, rojo detente, pero la amarilla, mis hermanos, es algo así. Y todos ya estamos condicionados, de verdad. Vemos luces amarillas y ¿qué es lo que pensamos? Cuidado, es una señal de advertencia. Y más, mis hermanos, si está parpadeando la luz, si está parpadeando continuamente, mis hermanos, puede indicarnos que hay un accidente, que hay algo en el camino, en la ruta, mis hermanos, y que debemos tener cuidado. Siempre es así, mis hermanos. No en balde, mis hermanos, ustedes se fijan, las luces de los carros, mis hermanos, cuando ponemos allí, mis hermanos, para que estén parpadeando, se parpadean en amarillo. ¿No es así? Lo que está indicando, mis hermanos, es que debemos tener cuidado. Es una luz de advertencia. Bueno, Dios nos da, mis hermanos, también una enseñanza en este pasaje, que debemos hacer caso a las advertencias de Dios. Otra vez dice Proverbios 3:7, mis hermanos, dice allí: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Dios y apártate del pecado, apártate del mal. Bueno, aquí hay 2 advertencias. ¿Cuáles son estas advertencias para ti y para mí? La lección, mis hermanos, la verdad central es que tenemos que confiar en Dios. Pero hay 2 advertencias. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas advertencias? En primer lugar, no consideraré que mis planes son mejores que los de Dios. A veces consideramos que nuestros planes son mejores que los de Dios, que sabemos más que Dios, que sabemos que es mejor lo que nos conviene a nosotros mismos, mis hermanos, y sabemos o consideramos o pensamos, mis hermanos, que sabemos más que Dios. Por eso el pasaje sigue diciendo: no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión, no consideres que sabes más que Dios, no consideres esto. ¿Saben, mis hermanos? En ocasiones pensamos que es así, que sabemos más que Dios. ¿Y saben por qué pensamos esto? Porque, mis hermanos,
somos atraídos por nuestra propia carne. Somos atraídos por nuestra propia carne, nuestros propios deseos, mis hermanos, pecaminosos, nos atraen. Y eso, mis hermanos, nos hace desobedecer y pensamos que sabemos más que Dios. En una ocasión, mis hermanos, estaba con un grupo de jóvenes, me invitaron a un campamento y fui, mis hermanos, y me dieron un tema, mis hermanos. Yo no sé por qué siempre los grupos de jóvenes y luego le piden a uno que hable del noviazgo, pero siempre, mis hermanos, no es así. Y entonces le estaba hablando allí del noviazgo, mis hermanos, utilizando la palabra de Dios, donde dice allí en 1 Corintios, no os juntéis en yugo desigual con los infieles. No os juntéis en yugo desigual. ¿Por qué razón dice esto, mis hermanos? Porque dice ¿qué comunión podrá tener Dios con Belial o con los demonios? No hay comunión. Y bueno, mis hermanos, estaba yo hablando acerca de esto y le dice, bueno, pues si uno va a buscar novia y luego se va a casar o novio, ¿verdad? Y estaba yo hablando con los muchachos específicamente, porque las chicas estaban recibiendo pues otra instrucción y habían invitado también a mi esposa. Y entonces estaba yo con los chicos y entonces le estaba yo diciendo esta situación. Si vas a casarte o tienes una novia, busca a alguien que sea cristiano. Y entonces uno de los muchachos dijo, no, ¿y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que buscar a alguien que sea cristiano? Y entonces la reacción, mis hermanos, yo ya no le dije algo en ese momento, pero los demás chicos que estaban allí le empezaron a dar bibliazos, literalmente, bibliazos. No así, mis hermanos, ¿verdad? Pero sí, le empezaron a decir y a rebatirlo y esto, y empezó una discusión. No, pero si yo tengo una novia y no es cristiana, pues ¿por qué no puedo andar con ella? Y empezó a decir muchas cosas. Bueno, mis hermanos, lo que yo entendí de este muchacho, y luego hablé con él aparte, es que no había sido consolado en esa parte en su corazón. Cuando uno no ha sido consolado en algún área de la vida, mis hermanos, y me refiero consolado con Dios, es decir, que Dios ha reparado el corazón en esa área, uno es desobediente. Porque esa área no se la ha puesto al Dios, mis hermanos, y uno no ha sido reparado, consolado en el corazón, mis hermanos, y entonces uno no puede obedecer. No puede uno obedecer. Lo que nos está diciendo este pasaje, mis hermanos, es que si tú no has sido consolado en una área de tu corazón, vas a desobedecer a Dios. De lo que se trata es que no busques, no seas sabio en tu propia opinión, no busques tu propia sabiduría, busca a Dios y que Dios consuele tu corazón, que Dios consuele esa área de tu vida para que puedas alinearte con la voluntad de Dios. A veces estamos alienados, mis hermanos, de la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios es esta y tú y yo vamos por otro camino, porque nuestro corazón no ha sido consolado, no ha sido reparado en esa área, mis hermanos, y entonces no podemos ser obedientes. Pero cuando nuestro corazón es consolado, ha sido reparado en esa área, mis hermanos, es fácil ser obediente y uno se alinea con la voluntad de Dios. Así es que no consideres que tus planes son mejores que los de Dios. No consideres esto. Es una gran luz de advertencia. Date cuenta que si no estás obedeciendo a Dios en un área en tu vida, allí necesitas ser consolado. Tu corazón necesita ser reparado. Necesitas ir con el mejor mecánico que existe, el mecánico de corazones. El mejor cardiólogo que existe es nuestro Señor, mis hermanos, que puede reparar nuestros corazones, quitarle las cortezas de dureza en nuestro corazón y hacer que nuestro corazón sea un corazón verdaderamente de carne que pueda sentir y que pueda ser obediente. Tenemos que hacer esto, mis hermanos, es una gran luz de advertencia. Proverbios 26:12, mis hermanos, ¿podemos leerlo? Vamos a leerlo, dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que él. Más esperanza tiene un necio que alguien que dice que es sabio en su propia opinión. Más esperanza tiene el necio, dice el pasaje.
Así es que, mis hermanos, debemos hacer caso a esta advertencia. Segundo lugar, mis hermanos, ¿cuál segunda advertencia encontramos en este pasaje? Bueno, es esta. Tenemos que honrar a Dios y apartarnos de pecado. Honrar a Dios y apartarnos de pecado. Dice el pasaje, mis hermanos, Proverbios 3:7, la segunda parte. Teme a Jehová. ¿Y cómo dicen, mis hermanos? Apártate del mal. Gracias, mi hermana Cristi. Apártate del mal. Teme a Dios y apártate del mal. Teme a Jehová, apártate del mal. ¿Qué significa temer al Señor? Significa reconocerlo y honrarlo. Significa temer a Jehová, reconocerlo y honrarlo, no solo como soberano del universo, que lo es, sino como el Señor de nuestras vidas. Es paradójico, mis hermanos. A veces los creyentes reconocemos, sí, Dios tiene el control de todo. Pero ¿sabes? No le queremos dar el control de nuestras vidas. Decimos que Él mantiene todo el universo con su poder, con la palabra de su poder. Él es el Señor. Pero debemos llegar al punto en nuestras vidas, mis hermanos, de que Él no solo sea el soberano del universo, sino que sea el Señor de nuestras vidas. Si creemos esto, mis hermanos, si verdaderamente creemos esto, entonces Él, mis hermanos, hará transformaciones en nuestras vidas de tal manera que nos alejemos del pecado, nos alejemos del pecado y buscaremos hacer lo que sea del agrado de nuestro Padre Celestial. Entonces, temer a Jehová significa honrarlo y respetarlo y hacerlo Señor de nuestras vidas. Y Él va a estar obrando en nosotros, mis hermanos, para que nuestra mente y corazón estén alineados con Él, para que vivamos vidas santas, apartarnos de pecado, apartarnos del mal. Esta es la segunda advertencia, mis hermanos. Esta es la segunda advertencia. Ahora, déjenme concluir, mis amados hermanos, déjenme concluir. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado de que tú y yo reconozcamos el señorío de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es el resultado de una vida de obediencia? ¿Cuál es el resultado de una vida de fe que pone su confianza en Dios? ¿Cuál es el resultado? El mismo pasaje nos lo dice en Proverbios, mis hermanos. Dice allí Proverbios 3, mis hermanos, 8. Proverbios 3:8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Saben, mis hermanos? Cada día enfrentamos decisiones que debemos tomar. Y lo que decidamos estará basado en la confianza que tengamos en el Señor. Debemos confiar en que Él tiene un plan específico para cada vida, mis hermanos, para cada uno de nosotros, y ha escogido el mejor camino que debemos seguir. Y si estamos dispuestos tú y yo a escuchar su voz y a confiar en su voluntad, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta que sus caminos nos van a llevar a lo mejor para nuestras vidas. Es de esta manera que tú y yo podremos disfrutar de paz. Es de esta manera que tú y yo podremos disfrutar de satisfacción, podremos disfrutar de seguridad, mis hermanos. Y esto porque andamos en sus caminos y no en los nuestros. Literalmente, mis hermanos, será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Últimamente, mis hermanos, pues quizás es la edad o que no hago ya tanto ejercicio, pero no sé si le pase a alguno de ustedes, mis hermanos, pero en las noches me dan unos calambres, no sé, en las piernas, la planta de los pies. A veces he estado aquí, mis hermanos, predicando aquí en este mismo lugar, y a veces las plantas de los pies, mis hermanos, las tengo así. Y sigo hablando y tengo dolor, pero he tenido que seguir hablando. A veces, más frecuentemente en la casa, mis hermanos, estoy dormido y de repente me estiro, doblo el pie y mis hermanos vienen unos calambres.
¿No les ha pasado? Y a veces me ha pasado que me dan calambres aquí atrás y adelante, mis hermanos, y no sabe uno cómo colocar el pie. O no sabe uno, mis hermanos, un músculo que se contrae, le dio un calambre y no sabe uno cómo colocar, ni sabía que existía ese músculo. Bueno, ¿por qué les cuento esto, mis hermanos? Porque me he estado tomando una medicina, mis hermanos, una pastilla, no me la tomo diario, me la tomo cada semana o me la tomo cada que me acuerdo. Porque no es el caso que me la esté tomando diario. Sí, me la tomo cada 3 días o cada semana y los calambres se me han quitado. No me dan. Lo cual es muy bueno, mis hermanos, buenísimo. Pues así es la palabra de Dios. Medicina para tu cuerpo. Un ungüento y un refrigerio para tus huesos. Y de lo que nos está hablando, mis hermanos, es de paz. Nos está hablando de disfrute. Nos está hablando de gozo, de seguridad, mis hermanos. Si tú y yo depositamos toda nuestra confianza, nuestra fe en el Dios soberano y que en su gracia nos va a guiar por el mejor camino. Que el Señor nos ayude en esto, mis queridos hermanos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a confiar en nuestro Señor todos los días de nuestras vidas. Y este pasaje que está aquí, mis hermanos, se aplicará a ti y a mí con toda seguridad. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor. Gracias. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tus piedades que tienes para con nosotros, que no nos pagas conforme a lo que merecemos. No nos pagas conforme a nuestro pecado. No, Señor. Obras con nosotros con gran misericordia. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendecido sea tu santo nombre. Mi Señor, en esta hora queremos alabarte y ponernos delante de ti. Y queremos expresar que confiamos en ti. Ayúdanos, Señor, a depender más de ti. Ayúdanos a expresar más fe, más confianza en tu soberanía y en tu gracia, en que tú tienes todo control de nuestras vidas. Pon esta seguridad en cada corazón. Pon esta seguridad, mi Señor, en cada mente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a depender más de ti. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti, en que lo que tú estás haciendo en nuestras vidas es por tu gracia y es el mejor camino que debemos seguir. Ayúdanos, mi Señor. Si alguien tiene falta de fe, Padre Celestial, que pueda acudir a tu palabra para nutrirse de tu palabra que aumenta la fe, y que, Señor, pueda colocar toda su fe en ti, mi Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, que cada área de nuestras vidas no la estemos manejando nosotros, sino tú, Señor. No queremos ser parciales, que tú manejes algunas cosas y nosotros otras. No, Señor. Queremos que tú manejes todo de nuestras vidas. Aquí estamos, mi Señor. Aquí está tu iglesia. Aquí estamos todos nosotros, mi Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, mi Señor. Tanto necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia, de tu dirección. Necesitamos entender de tu voluntad. Necesitamos, mi Señor, tanto de ti. Ayúdanos, mi Señor eterno, por favor. Mi Señor, confiamos en ti. Y en esta mañana queremos declarar delante de ti, mi Señor, que tú eres el Rey soberano, el que tiene todo control. Y nosotros, Señor, no nos vamos a apoyar en nuestra propia prudencia, sino vamos a depender de ti. Cada uno, mi Señor, ayúdanos en ello. Ayúdanos. Si alguno de mis hermanos está pasando por alguna circunstancia complicada, de enfermedad o de relaciones familiares complicadas, o alguno de mis hermanos está pasando por alguna situación económica difícil, por favor, Señor, muestra tu bondad allí. Muestra tu bondad y haz, como dice tu palabra, que todas estas cosas resulten para bien para aquellos que te aman. Ayúdanos, Señor, en esto. En Cristo Jesús. Amén.
Gracias, mis hermanos, gracias. Brevemente, mis hermanos,